Me voy a Santo Domingo. Alguien dirá, no, no, pero vas a volver y tal vez si vaya me quedaría muchos días. Tanto nos gusta Santo Domingo, ese país maravilloso que tiene tanta naturaleza, pero vamos a hablar de otras cosas hoy. Vamos a hablar del diseño, de la arquitectura. Heide de Moya es arquitecta, es profesional, es docente, obviamente tiene mucho que ver con su equipo de trabajo, con su empresa, y todo lo que hoy hace al diseño de este tiempo, bueno, nos va a dar para hablar. Así que un placer enorme. Heidi, bienvenida. ¿Cómo estás? Un placer enorme. Muchísimas gracias por tenerme aquí en esta participación. Muy contenta de este momento entre Argentina y República Dominicana. Me encanta, me encanta. Con Dominicana tenemos algo, los argentinos somos tan gustosos de la vida chévere, ¿eh? Sí. ¿No? De la de la buena naturaleza. Pero hoy no vamos a hablar de la playa, en otro momento sí. Pero igual, lo que te voy a pedir antes de empezar a charlar, ¿no? Dame un minutito de Santo Domingo, contale un poquito a la gente, para la gente que te escucha en cualquier lugar del mundo, sabes que llegamos a más de 180 países, algo de tu Santo Domingo, a ver. Bueno, Santo Domingo es una ciudad hermosa en el Caribe, que además fue la primada de América, donde tenemos la primera catedral de América, la primera universidad de América. Es una isla pequeña, pero con mucho, mucho sazón, además, mucho gusto, tanto musical como gastronómico. Es una ciudad hermosa, normalmente conocida solo por sus playas, pero también con mucha cultura, con mucho valor histórico, que tiene un contexto también súper interesante en su formación como ciudad. Tiene mucho que contar y que además tiene algo rico, clima cálido todo el año. Qué hermoso, qué hermosura eso, qué Sí, hermosura. es una Bueno, ciudad que yo creo que recomiendo no solamente venir a nuestras playas, sino no me también. cabe duda. Gracias, gracias por ese regalito, esa pinturita de Santo Domingo y de Dominicana. Heidi, yo voy a hablar un poco de ti, pero no vamos a empezar por él ahora. Déjame ir a la Heidi niña, a la Heidi chiquitita. Contanos un poquito de esa niñita que daba sus primeros pasos allí. ¿Cómo eras? ¿Qué soñabas? ¿Qué imaginabas? Bueno, yo siempre he sido una persona con mucha pasión por enseñar. No necesariamente, no sabía qué enseñar qué, pero Ajá, siempre ajá. mis juegos de niña era yo juego a la maestra, yo soy la que enseña, la que muestra. Soy la más pequeña de dos hombres, o sea, tengo dos hermanos mayores, yo era la más pequeña, con bastante edad de diferencia, por lo cual también era una niña muy curiosa, muy mimada, Ajá, ajá. dos chicos mayores, un padre también, digamos, muy cariñoso, una madre también muy cariñosa, y lo interesante que también en una época quería ser muy rebelde, entonces yo no iba a estudiar arquitectura porque no quería ser igual que los demás. Mis hermanas y mi padre son arquitectos también. Mira, mira, wow. Tuve un momento de rebeldía, no quiero ser igual que ellos, voy a estudiar psicología. Y luego, ya al momento de elegir la carrera, dije, no, lo que me gusta es la arquitectura. Ser rebelde en otro sentido, pero no, no voy a Claro, claro, estudiar. claro. Ahora, yo te hago esta pregunta, ¿no? Heidi, cuando eras niña, ¿no? Y de pronto, bueno, a ver, teniendo un papá arquitecto, ¿eras de mirar, eras de observar de pronto, de tener como un ojo diferente a los chicos que teóricamente, ¿me entiendes lo que digo, no? Sí, sí, sí. En esto de poder ver de pronto una construcción, un edificio, un diseño, ¿no? Había como un ojito distinto. Yo creo que sí, el ojito distinto iba más ligado como al proceso, porque quizá parte de mi rebeldía es que el diseño no fue lo primero que me llamó, me Ajá. llamaba lo que había detrás del diseño. Y ya luego,
descubrí el diseño y obviamente me enamoré también. Pero al principio, como el engranaje que yo veía en la oficina de mi padre para que las cosas sucedieran, era algo como que a mí me asombraba. Yo me pasaba los veranos trabajando allá de secretaria, de asistente, de cualquier cosa en la arquitectura, pero la veía todo lo que tenía que pasar para que simplemente un plano se hiciera o para que una obra tuviera un resultado, un proyecto arquitectónico constructivo tuviera un resultado. Entonces, ese backstage que yo veía detrás me fascinaba, era como algo quizá de lo que más me sorprendía. Y por eso estaba muy segura que quería estudiar arquitectura. La rebeldía era un tema de edad, yo creo, y No, de no, bueno, género. claro, claro. Es que en realidad, bueno, es que en realidad tú estabas empezando a ver una vida en escala, ¿no? En la escala arquitectónica llevada a la escala de la realidad, ¿no? Que es un poco la base de todo esto, ¿no? Es decir, cuando uno dice, bueno, podemos ver en chiquito lo que después es en grande, ¿no? Porque en realidad esa niña empezaba a ver después a la arquitecta que sos, ¿no? Sí, esa niña era la que estrenaba los juegos en los McDonald's. En una época la empresa de mi papá hizo los primeros McDonald's del país. Y era también eso, esa parte del backstage que te contaba, bueno, necesitaban que una niña probara los juegos. Y yo era esa niña que probaba los juegos, que iba a ese proceso, que también lo veía que un día pasaba y no había nada y muy pronto había de todo, porque incluso nuestra empresa ganó premios por ser la más ágil en el Caribe, no sé qué. Ah, mirá, mirá, mirá qué No, interesante. entonces era también como un corre-corre que se veía interesante y me parecía súper divertido además. Ahora evidentemente, bueno, ya entrando un poco en el hoy, Heidi, uno encuentra como que, a ver, la arquitectura, como todas las carreras, han tenido como bueno, diríamos una redefinición, por así decirlo, ¿no? En cuanto a los estilos, a las formas, ¿no? Pero evidentemente, bueno, vemos que el mundo avanza en las ciudades, en los estilos, en las maneras. De la estudiante Heidi, ¿no? A la arquitecta Heidi, ¿no? ¿Qué notaste como cambio esencial en esto que te estoy diciendo? Bueno, yo creo que la estudiante de secundaria era una estudiante como que no le importaba mucho sus calificaciones, no le importaba mucho el perfeccionismo, era que me vaya bien, bien, Claro, promedio, claro, claro. decente, sin un gran esfuerzo. Pero ya cuando yo hice el momento del cambio a la universidad, que empecé a hacer mi día a día cosas que me gustaban, ya entonces quería sobresalir, ya entonces prefería no perder tiempo y trabajar mucho porque sí me gustaba y sí quería destacarme siempre, cosa que no fue tradicional en mi carrera, en mi vida, vamos a decir, de secundaria y anterior. Y además, esa estudiante descubrió que hacer vínculos con los profesores también era algo importante. Era algo que también yo no lo visualizaba, pero ya luego, mitad de carrera en adelante, empecé a darme cuenta. Primero que eso iban a ser mis colegas, no solamente mis docentes, y también que podían abrir muchas puertas. Entonces, también empecé a entender que ese vínculo estudiante-profesor era algo enriquecedor también, no solamente en el aula, sino vínculo personal y profesional. Me pareció algo como importante que descubrí durante mi carrera universitaria. Y también descubrí una pasión que yo no conocía porque realmente es algo que no vemos en la carrera como algo estructural y es una electiva que tomé que se llamaba gestión de proyectos. Y en esa electiva, que era algo de lo que yo desconocía, pero me di cuenta que parte de lo que me gustaba del engranaje de la oficina de mi padre era ese proceso que no solamente era diseño, sino que también era de gestión, de que las cosas pasaran. Y que entonces también era una nueva pasión que yo descubrí durante mi momento de estudiante. Qué notable. Bueno, Heidi de Moya, desde Santo Domingo, desde Dominicana, hablando de esta pasión que es
la arquitectura de este tiempo, el diseño de este tiempo. Ahí me quiero plantar, ¿no? ¿Cómo definís, Heidi, hoy el diseño de este tiempo? En qué lugar lo ubicás? ¿Cómo lo describirías? Bueno, yo creo que tenemos, la arquitectura actual tiene dos vertientes. Una, eh, el tema obviamente de la contemporaneidad, la materialidad y todo este diseño que trata de hacer un poco atemporal, ya no tan llevando una línea histórica, puntual, barroca, ni nada de eso, sino mucho más moderna, mucho más atemporal, que me parece que en algunos casos también empieza a perder personalidad. O sea, así como Ajá. pienso que es interesante que pueda ser atemporal, también me parece que muchos arquitectos están haciendo proyectos muy repetitivos y entonces ahí me parece aburrido. La modernidad y la temporalidad bien concebida puede ser algo súper interesante, pero cuando lo vemos como un modelo que mejor casi que piensa a parecer desapercibido y a repetirse en muchas partes del mundo sin entender el contexto que les rodea, sin entender el clima que tenemos. Y eso también me causa un poquito de temor con esta ahora inteligencia artificial que es buenísima, sí y solo sí la usamos correctamente y Claro, la claro, aplicamos claro, claro. correctamente. Y no le decimos, hazme por favor un edificio de 4 niveles y ya, y va a salir aquello que se va a repetir muchísimas veces también. Heidi, ¿crees que, a ver, el diseño, la rapidez, se engancha mucho con el negocio, como que el negocio dice, bueno, a ver, vamos, hagamos algo rápido, ¿no? Sin tal vez prestar atención, ¿no? En toda esta observación, ¿no? De los estilos, ¿no? Es una pregunta que Sí, te lo sí, hago, muy válida. ¿no? ¿Sí? ¿Puede pasar Sí, eso? sí, yo creo que sí pasa, pero lo que está pasando mayormente es que nos estamos acomodando nosotros también al cliente y nosotros como profesionales debemos aconsejar correctamente al cliente. Y dentro de ese consejo, sí está muy establecido que el mercado en ciertas zonas necesita una cantidad de metros cuadrados, necesita unas condiciones particulares, pero eso no significa que tenga que ser algo repetitivo, puede ser algo interesante, diferente. Y puede ser atemporal y puede ser, o sea, no estoy hablando que tenemos que tener edificios barrocos ni renacentistas, nada de esto en el proceso, pero sí con personalidad. Y eso simplemente es algo que el arquitecto puede poner su sello cada vez. Y no creo que ningún promotor inmobiliario se rehúsa si el arquitecto se toma demasiado tiempo para hacer su obra majestuosa. Claro, Y claro. entonces hay un tema de timing más que de diseño, según mi percepción. Heidi, bueno, un placer enorme dialogar contigo, ¿eh? Yo que soy un amante de la arquitectura y seguramente los que de alguna forma abren sus ojos, se quedaron ahí con varios tips. La verdad que gracias primero por este diálogo hermoso. Lo que quiero pedirte, por favor, es que le dejes a los oyentes que están escuchando hoy en toda Argentina, Río de la Plata y en el mundo, cómo seguirte, cómo ubicarte, por favor. Claro que sí. Bueno, yo estoy en las redes sociales, en Instagram, como @ARQ de arquitecta, Heidi con H y con I latina ambas veces, de Moya, S de Simón, mi nombre es Heidi de Moya Simón. En Instagram también pueden encontrarnos a nuestra empresa como Grupo de Moya Simón, en Instagram también, y nuestra página web, grupodemoyasimón.com. Bueno, placer enorme, abrazo a Santo Domingo, eh, Claro que sí. eh, Esperándolo en el Caribe prontito. pero por supuesto, desde ya. Un abrazo muy grande para ti, ¿eh? Muchísimas gracias por este espacio y quedamos súper a la orden de República Dominicana. Gracias. Heidi de Moya, la arquitectura, el diseño, el talento, el negocio de este tiempo.